Buenas noches. ¿Me escucha el audio, por favor? ¿Me confirman? Estudiantes, ¿se escucha el audio? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ya, se escucha correcto. Ya. Vamos a hablar sobre la Amazonía. Bueno, la Amazonía. Vamos a plantear de que la Amazonía, mm, el río principal es el Amazonas, el río más caudaloso, mayor cuenca colectora. El 20% de las aguas o de los ríos que se mueven por gravedad forman parte de la Amazonía. Y la Antártida es la mayor reserva de aguas criológicas o agua en estado gaseoso. También en la clase de hoy día vamos a hablar sobre áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas, por ejemplo, parques nacionales, santuarios nacionales, reservas nacionales. Hay coto de caza, hay refugio de vida silvestre, zonas reservadas, reservas comunales, etc. Solamente para el examen, parques, santuarios, reservas. Además, reserva de biosfera. Siempre una reserva de biosfera, tiene como núcleo, puede ser un parque o puede ser un santuario, pero por lo general es un parque nacional. El núcleo de una reserva de biosfera es zona intangible. Por lo tanto, las zonas intangibles, jóvenes, son parques nacionales y santuarios nacionales, intangibles. En cambio, la reserva es tangible. Es decir, si en un espacio protegido por el Estado hay sobreabundancia de especies y la sobreabundancia hace peligrar a la comunidad de la misma especie, el Estado, a través de CERNAM, puede autorizar el desplazamiento a otro lugar, transferirlo a otro lugar. Entonces, una reserva es tangible. Se puede utilizar los recursos existentes en la zona, pero con autorización del ente que administra, que es CERNAM, en la clase de hoy día. Y está la Antártida y la Amazonía. Dos zonas importantes. El planeta Tierra, dos zonas importantes. Dice, ya que constituyen valiosas reservas de agua dulce. Correcto. Agua dulce, muy bien. Agua dulce en estado líquido y agua dulce en estado sólido. En estado líquido, en estado sólido. El río más caudaloso es el río Amazonas. El río Amazonas. El río Amazonas sería el río más caudaloso y nace en Arequipa. ¿De acuerdo? Nace en Arequipa. ¿Cuántos países se encuentran en zona de influencia del Amazonas? ¿Cuántos países se encuentran en zona de influencia? Por ejemplo, está Guyana, está Surinam, países, este espacio, chicos, este espacio, Guyana Francesa. ¿Qué cosa es Guyana Francesa? No vayan a pensar que es colonia. Guyana Francesa es como Arequipa, es como Moquegua, es como Puno, es como Loreto. Es un departamento. Es un departamento de Francia.
Los habitantes de Guyana Francesa tienen la nacionalidad francesa, ¿de acuerdo? En la normativa de Francia le consideran como departamentos de ultramar. Lo que antes era su colonia, ahora es territorio de ultramar. Ese es el caso de Guyana. Guyana y Surinam se encuentran en zona de influencia. En cambio, el río Amazonas cruza nace en Perú, eh, Colombia y Brasil. Cruza por tres países: Brasil, Colombia, Perú. Los afluentes del Amazonas, los afluentes del río Amazonas, de acuerdo, nacen en Ecuador, de acuerdo el río Putumayo, por ejemplo, o los afluentes nacen en Perú y desembocan en el río Amazonas. Por lo tanto, Bolivia también es un país amazónico porque un afluente del río Beni desemboca, ya con otro nombre, en el río Amazonas. Venezuela también tiene, ¿de acuerdo? Tres países que es Venezuela, Ecuador y Bolivia. Es país amazónico porque tiene afluentes, pero por donde cruza directamente el Amazonas es por tres países: Brasil, Colombia y Perú. Y dos países que se encuentran en zona de influencia: Guyana y Surinam. Guyana Francesa, dije que es territorio francés en Sudamérica, en Sudamérica. Entonces, mayor reserva de agua dulce, la cuenca del Amazonas. Y el Amazonas desemboca en el Atlántico, vertiente del Amazonas. Y otro tema que ya muchos jóvenes del salón dijimos y lo fundamentamos, de que en el polo sur, entonces el polo sur, la radiación solo llega tangencialmente. Y como llega tangencialmente, la temperatura está bajo 0 grados y el agua se encuentra en estado sólido. Entonces, ¿dónde existe agua? Mayor reserva de agua en estado sólido. ¿De acuerdo? Sólido. La respuesta es la Antártida. Aguas criológicas. Pregunta de examen ordinario. Criológicas. Aguas criológicas. ¿De acuerdo? Y mayor reserva de agua dulce, dulce lóticas. Lótica quiere decir que masas de agua se desplazan por gravedad sobre la superficie en la cuenca del Amazonas. Muy bien, eso es reserva de biodiversidad. La Amazonía. Vamos a la Amazonía. Lo que hemos explicado seguramente está. Localización. En la parte, en la parte central y septentrional de Sudamérica. La Amazonía está en la parte norte, ¿sí? Y en la parte central. Eh, este dato en algunos textos dice 7.2 y en esta separata dice 7.4. Entonces, pero el Amazonas, chicos, el Amazonas es la mayor cuenca colectora del mundo. La cuenca de mayor extensión que abarca por 8 países, ¿de acuerdo? Es el Amazonas. Nunca planteamos pregunta de memoria, es pregunta inferencial, ¿ya? Pregunta de eco. Entonces, todo el Amazonas, como he mencionado hace un momento, que abarca el territorio de 8 países y también un departamento de Francia, representa 7.4 millones de kilómetros cuadrados. Quiere decir, la mayor cuenca colectora del mundo. La mayor cuenca colectora del mundo es el Amazonas. Comprende territorios. A ver, memoria de corto plazo, chicos. ¿Por cuál de los 8 países cruza el río Amazonas? Cruza por su territorio. Activen su audio, chicos. A ver, ¿quién se atreve?
Primero, si te olvidaste, planteas así. Nace en el Perú. El Amazonas nace en el Perú. Por el Tratado Salomón Lozano, Colombia. Y por supuesto desemboca en territorio brasileño. Brasil. Cruza por 3 países. Los afluentes del Amazonas nacen en su territorio y desembocan en el Amazonas. ¿Dónde nace? En Ecuador, en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia. Los afluentes del Amazonas nacen en 3 países y se encuentran en zonas de influencia. Estamos hablando de países, ¿ya? Guyana y Surinam. Y a su momento dijimos que Guyana Francesa es un departamento de Francia, ¿ya? Muy bien, características. A ver, características. Características. Mayor cuenca colectora, 7.4 millones de kilómetros cuadrados. Listo, confirmado. Aporta aproximadamente 20% de agua que fluye. Este término que fluye, que se mueve, que se desplaza de A a B, que nace en las altas cumbres y desemboca en el mar, fluye, quiere decir que es aguas lóticas. El 20% de aguas lóticas forman parte del Amazonas. Lóticas quiere decir que se desplazan. Lénticas están depositadas en una depresión. Aquí está nuestro planeta, la línea ecuatorial. Un paralelo importante es el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, ¿sí? Y esta zona, chicos, dijimos en otra clase, es zona de baja latitud. Baja latitud, espacio entre los trópicos. ¿Y cómo llegan los rayos solares? Perpendicularmente. Y como llegan perpendicularmente, mira, alta evaporación, alta precipitación, bosque tropical. Bosque tropical. Y por las lluvias constantes, más de la mitad del bosque húmedo tropical forma parte de la cuenca del Amazonas. Bosque tropical. Y en el bosque hay flora y fauna. Entonces, en otro tema que dije, este espacio, el espacio entre los trópicos, es baja latitud. Espacio entre los trópicos, baja latitud, en la zona de, mayor biodiversidad. ¿Dónde se encuentra zona de mayor biodiversidad? En el espacio entre los trópicos. Perú es un país megadiverso, Colombia es un país megadiverso, Ecuador es megadiverso, Brasil es megadiverso. ¿Por qué? Porque somos un país de baja latitud. Si en esta zona, chicos, existen árboles, por la forma como llegan los rayos solares, generan evaporación, precipitación. Entonces en esta zona tenemos vegetación exuberante. Vegetación exuberante. Por lo tanto, es la región continental que más oxígeno produce. Quiere decir que en esta planta, ¿ah? Este árbol requiere CO2. ¿De acuerdo? CO2. Muy bien. Retira CO2 y bota como desecho, ¿de acuerdo? Bota como desecho y respondes oxígeno. Bota como desecho oxígeno. Entonces, es la región continental. ¿Y por qué se aclara continental? ¿Por qué decimos continental? ¿Dónde se produce más oxígeno?
¿En la parte continental o en los océanos? Si es pregunta. ¿Dónde se produce más oxígeno? ¿En los océanos o en los continentes? Y la respuesta es, hay microorganismos que se llaman fitoplancton, algas microscópicas en los océanos, y recordando que el 71% del planeta está cubierto por agua y el 29% son continentes. Entonces también infiere 71% extenso, masas de agua, y en algunos puntos hay fitoplancton. Entonces, ese fitoplancton también produce oxígeno. Y aquí está aclarando, en la región continental, de la parte continental, donde se produce más oxígeno, y la respuesta es la cuenca del Amazonas, la cuenca del Amazonas. Enorme sumidero. El árbol retira CO2. Sumidero, retira CO2. Por eso no debemos talar. Si talamos, hay concentración de CO2. Y CO2 es un gas, ¿de qué? Es un gas que retiene calor. Es un gas termorregulador, ¿ya? Y si es de origen humano, es un gas, simplemente, es un gas de efecto invernadero. Entonces, el bosque, la cuenca del Amazonas, es un sumidero de carbono y con ello contribuye a la reducción del calentamiento global. ¿Ya? Contribuye, pero sabemos que la Tierra está en proceso de calentamiento. Además, en nuestra patria tenemos la nación Asháninca, la nación Aguajún, la nación Shipibo Conibo, nación Eceja, la nación Machiguenga, ¿no? Entonces, solamente en el Perú, pero también hay etnias en Ecuador, en Colombia, en Guyana, Surinam, en Brasil, en Bolivia, y respondes así. La cuenca del Amazonas concentra una rica diversidad cultural. Hay etnias, ¿de acuerdo? Hay etnias viviendo en la zona, en la cuenca del Amazonas. Además, en nuestro territorio, como en Brasil y en Bolivia, hay peruanos que viven, peruanos no tienen nacionalidad, no entienden la nacionalidad, son los no contactados, atraviesan las fronteras, el estado de Brasil y el estado peruano, ese espacio de desplazamiento lo considero como espacio de protección. Puede ser un parque nacional, puede ser un santuario nacional, puede ser una reserva nacional. Entonces, en la cuenca del Amazonas hay una rica diversidad cultural. A ver, amenazas. El hombre es el depredador. Ya en otro tema que dijimos, el hombre es un depredador. El hombre es un depredador. Somos depredadores. Deforestación. El Amazonas ha perdido 74,6 millones de hectáreas de bosque. ¿Y quién intervino? El hombre. ¿Para qué? Para construir carreteras. Para construir carreteras. Para impulsar la agricultura, monocultivo. Por ejemplo, la palma aceitera o caña de azúcar, ¿no? Monocultivo. Y para impulsar la agricultura tiene que deforestar. Además, hay minería informal e ilegal. O también el Estado autorizó. Entonces, esa empresa que tiene concesión en, en un punto del Amazonas, extrae petróleo, extrae gas, generando la deforestación. Deforestación. ¿Hay normas que protegen? Sí, hay normas que protegen, pero este año, en abril, vamos a elegir congresistas.
y muchos están siendo financiados por empresas que participan en la deforestación. Y muchos vamos a ser convencidos, de acuerdo, subliminalmente, y vamos a marcar por ese congresista. Por lo tanto, ellos, los que participan en la deforestación, tienen representantes en el Congreso y hacen modificaciones a la Constitución. Modifican para autorizar expansión de áreas de zonas mineras o expansión de agricultura industrial. Por eso que hay, en el punto al final dice cambios en la legislación. Se está modificando la legislación para favorecer a las empresas que se dedican a la agricultura o a la minería, pero el perjudicado es la naturaleza, es nuestra casa mayor. Muy bien, entre principales consecuencias, ¿qué pasa si continuamos con la deforestación? Hay estudios al respecto, dice que debido al cambio climático en el Amazonas, la lluvia va a ser estacional. Una época de lluvias y otra época soleado o seca, sin lluvias. Y la lluvia no va a ser constante. Entonces va a desaparecer cierto tipo de especies de árboles y va a predominar hierbas. Entonces el Amazonas en el futuro será una sabana. Será una sabana. ¿De acuerdo? Una sabana. ¿Qué es una sabana? Es un espacio territorial con hierbas de mayor altura y árboles dispersos. Eso es una sabana. A ver, consecuencias de la deforestación. Destrucción. Se supone que si talas, desaparece especie de fauna, desaparece especie de flora. Entonces, destrucción de biodiversidad. Correcto. Destrucción de biodiversidad. Y al talar, ¿de acuerdo? Ya no, el árbol retiraba CO2 y botaba como desecho oxígeno. Ahora dice deterioro de un gran productor de oxígeno. Claro, el árbol reduce su espacio y habrá menor producción de oxígeno y habrá concentración de qué, chicos. Si talamos, habrá menor producción de oxígeno y habrá concentración de qué. Activen su audio y están atentos, chicos. CO2. Correcto, muy CO2. bien. Correcto, CO2. Ujú. Concentración de CO2. Muy bien. Destrucción del hábitat. Está relacionado, está relacionado. Destrucción del hábitat. A ver, destrucción del hábitat. Si talamos, hay especie de flora y fauna. Entonces, su casita, su ecosistema, ¿no? Su ecorregión desapareció. Por lo tanto, destrucción de hábitat natural de comunidades nativas. En la comunidad nativa, el ser humano, el Homo sapiens, del Amazonas, no el mestizo, no el europeo, no el asiático, sino el nativo, el pueblo originario, convive con la naturaleza. Voy a encerrar 3 círculos. Ese hombre, 3 círculos. Tema desarrollado. ¿Cómo se llama este punto negro? Este punto negro. Desarrollen, activen su audio, por favor. Ese pueblo, este pueblo, ¿de acuerdo? Hace esto. El punto negro, ¿qué sería, chicos? Pueden activar. Si no, escribo letra inicial. Letra inicial. Ya completamos. Cuidado que digan decreto supremo, ¿no? ¿De qué, chicos? Escribo. Escribo. Esto es la sociedad. Sociedad. Muy bien. Y esto es una actividad económica. Actividad económica.
¿De acuerdo? ¿Y esto qué sería? Naturaleza o medio ambiente. Naturaleza o medio ambiente. Ese punto de intersección, ¿qué nombre tiene? ¿Qué nombre le damos, chicos? Pregunta exámenes. Este pueblo, esta nación, impulsa. ¿La letra de qué? ¿D de qué? Desarrollo sostenible. Correcto. Sostenible. Convive con el medio. Sabe qué especie debe cazar y qué especie no debe cazar. ¿Ah? Destrucción de uno de los patrimonios naturales del mundo. Se supone que el Homo sapiens es muy inteligente. Es un ser pensante. Pero somos depredadores, pues, somos parte de esa especie. Cuando visitemos un parque nacional de la Amazonía, tratamos de llevarnos una especie representativa que está en vía de extinción. Participamos directa o indirectamente en la destrucción del patrimonio natural de la humanidad. Entonces, los pueblos originarios practican desarrollo sostenible, pero estos pueblos originarios. Por lo tanto, mira, pregunta de examen de admisión general. Tienes banco de preguntas. Tienes banco de preguntas. Tratado de Cooperación Amazónica, 78. En el año 78. En el año 78, ya, no, pero explícitamente, pero decían, debemos proteger cualquier actividad que se desarrolle en la Amazonía, debe beneficiar o mejorar la calidad de vida de los pueblos originarios. Este tratado de cooperación habla de desarrollo sostenible y dice, mira, con el fin de elevar el nivel de vida de sus pueblos, preservando el medio ambiente, o sea, la naturaleza, vamos a borrar, preservando la naturaleza, ¿sí? Y si se desarrolla una actividad económica, esa actividad económica debe elevar, mejorar la calidad de vida de estos pueblos originarios y también de los mestizos. Tratado de cooperación. ¿Cuántos países son miembros del tratado? 8. Marcas 8. Son 8 países. ¿Ya? Bolivia, Brasil, la tienes, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, y no forma parte del Tratado de Cooperación Amazónica. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿Cómo se llama ese territorio de ultramar de un país europeo? Francia. Guyana Francesa. Guyana Francesa no es parte del Tratado de Cooperación Amazónica. Lo que son partes son 8. ¿De acuerdo? Su función, promover el desarrollo armónico. Es, haz uso de los recursos. Puedes talar un árbol, pero planta 2 como mínimo. Pero esa actividad que estemos desarrollando debe mejorar la calidad de vida de los pueblos del lugar. Y esa empresa debe proteger. En otras palabras, el Tratado de Cooperación Amazónica se refería a desarrollo sostenible, pero en el año 78 se adelantó, está adelantado para su época. Tratado de Cooperación Amazónica fue pregunta en el examen de admisión. Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Aquí están los 8 países. 8 países, ¿ya? La Antártida. La Antártida. Mira, vamos a analizar la Antártida. Continente antártico. ¿Qué dice? Al sur del paralelo de 60 grados. Al sur. Listo. Al sur de 60 grados. Como lo confiere el tratado. Tiene una superficie, mira, 14 millones. Más grande que Europa. Europa tiene desde 10 millones de kilómetros cuadrados.
Oceanía es de 9 millones de kilómetros cuadrados, más grande que Europa. Por supuesto, más grande que Oceanía. La Antártida. ¿Ah? La Antártida es un continente. Es un continente. No hay población nativa. Pregunta de examen. Ordinario. No hay población nativa. Hay población que está conformada por técnicos, por científicos. Pero población nativa no existe. ¿Ya? Compré un territorio de 14 en verano. En invierno duplica su espacio territorial. El agua pasa a estado sólido directamente. De la parte continental. 14 millones de kilómetros cuadrados. Muy bien. Su forma es completamente circular. Vamos a retroceder. Aquí está. Casi circular, mira. Casi. Tiene entrantes. Tiene entrantes. ¿De acuerdo? Entrantes. Tiene una península. Vamos a ampliar. Tiene una península. Mira. Tiene mar de Weddell, mar de Ross. Tiene entrantes, dos escotaduras, dos entrantes. Tiene una península, ¿ya? Península. La Antártida tiene una península, la península antártica. Esto es 0 grados. 0 grados. Meridiano va a ser Greenwich. Y su prolongación es 180 grados. Entonces, esta parte, chicos, esta parte es... A ver, ¿alguien está activado su audio, por favor? ¿Alguien activó? Hemisferio. Ya listos. Semana número 1. Hemisferio. ¿Qué hemisferio, chicos? Si esta parte es meridiano base y este el meridiano es 180 grados. ¿Qué hemisferio es? Hemisferio. Active. Hemisferio. Hemisferio oriental. Este es el hemisferio oriental. Cambio el color. Cambio el color. Y esto sería el hemisferio occidental. Hemisferio occidental. Hemisferio simplemente. Hemisferio punto oeste. Hemisferio occidental. ¿Cuál de los dos hemisferios es estable sísmicamente? Son estables sísmicamente. Y marcas así. Son estables sísmicamente. La parte oriental. Esta parte oriental fue parte de Gondwana. Y Gondwana fue parte de Laurasia. Laurasia fue parte de Pangea. Entonces, esto es un rezago de Pangea. Es una estructura vieja, antigua, ¿ya? Y eh, algunos investigadores dicen, algunos chicos, alguien tiene el audio. ¿Alguien tiene el audio activo? Mira, vamos a continuar. Chicos, esta parte es zona asísmica. Asísmica. En cambio, esta zona es sísmica. ¿En qué zona puede encontrar volcanes? Volcanes en esta zona. Volcán en el hemisferio occidental. ¿Ocurre sismo? Sí. Entre la península antártica y Tierra del Fuego, ¿ya? Algunos dicen es la prolongación. Y de repente cuando baja el nivel del mar, de repente están conectados. Entonces,
Lo cierto es, la Antártida es un continente, pero ¿dónde encontramos una estructura antigua, antiquísima? Es en el hemisferio oriental. Tiene dos escotaduras, Mar de Weddell, Mar de Ross. La zona sísmica, la zona volcánica, se encuentra en el hemisferio occidental. ¿Ya? Muy bien. Listo. Aquí tenemos clima, características, un poquito más. Ya, características. El clima es muy frío, clima muy frío. ¿Y por qué muy frío? Porque la temperatura continental en la estación de enero, que es verano, la parte central menos 40 grados. En la estación de invierno, el punto central menos 68 grados. La Antártida tiene un clima muy frío y seco. ¿Y por qué seco? A esta temperatura, este término seco, ¿qué quiere decir? Tema desarrollado en climas. Seco, la Antártida es un lugar seco. La Antártida es un lugar seco. ¿Por qué? Porque tiene menor humedad. Humedad, no hay vapor de agua. Vapor de agua, ¿de acuerdo? Muy bien. Vapor de agua. ¿Y por qué no hay vapor de agua? Debido a la temperatura, está igual o bajo 0 grados. La Antártida es un lugar seco, un clima muy frío y seco, muy seco y frío, ¿ya? Tanto en verano como en la estación invernal. Solamente la parte costera, pues de color verde, en verano 0,4 grados, en verano. En invierno, la costa, la parte costeña, menos 23 grados, menos 23 grados. Y como la Antártida es un lugar de menor humedad, pregunta de examen, chicos, pregunta de examen, como es de menor humedad, tiene una atmósfera traslúcida. ¿Por qué traslúcida? Porque no hay nubes, no ocurre condensación, no hay humedad, el lugar es seco, traslúcida. Y como es traslúcida por la escasez de humedad, la Antártida es el lugar indicado para establecer observatorios astronómicos y climatológicos. ¿Por qué? Porque tiene una atmósfera traslúcida, transparente, por la escasez de vapor de agua. ¿Y por qué no hay vapor de agua? Es una consecuencia de las bajas temperaturas. El agua se encuentra en estado sólido. ¿Ya? Recursos. Seguramente el presidente de Estados Unidos tiene esta información. ¿Ya? Él está buscando tierras raras. ¿La Antártida tendrá petróleo? Eso es lo que nos preguntamos. Y seguramente que sí. Mira, a ver. Hidrocarburos. La Antártida es rica en hidrocarburos. Pero, profesor, ¿cómo va a tener hidrocarburos? Se supone que el profesor de química nos informó, o el profesor o profesora de biología nos informó que hidrocarburos es la transformación de seres vivos, de plantas y animales de hace millones de años. Pero usted está planteando que la Antártida está cubierto por masas de agua, con un espesor promedio de 2 kilómetros. En esas condiciones, el territorio no es favorable para que se desarrolle flora y fauna. Por lo tanto, ¿cuál es el fundamento para que la Antártida sea una zona rica en hidrocarburos? Que dije en otras clases, chicos. Un supercontinente llamado Pangea. Y este supercontinente
se fragmentó, se fragmentó, se fragmentó en Laurasia, L. Laurasia y Pangea, Pangea, Laurasia y Gondwana. Gondwana con G, y entonces sería Pangea, el supercontinente Pangea. Pangea se fragmentó en Laurasia y Gondwana. La Tierra va evolucionando. Gondwana se fragmentó en Sudamérica, se fragmentó en África, se fragmentó en Australia, se fragmentó en India, se fragmentó en la Antártida. La Antártida, chicos, fue parte de Gondwana y Gondwana fue parte de Pangea. Entonces, en otras eras, la Antártida estuvo cerca o próximo a la línea ecuatorial y por la deriva continental o por la teoría tectónica de placas, ahora la Antártida se localiza en el polo sur. Entonces, en el antaño, la Antártida tuvo formas de vida, y esas formas de vida ha experimentado metamorfosis, meteorización. Por lo tanto, ahora es hidrocarburos. La Antártida es una zona rica en hidrocarburos. Y como, la Antártida fue parte de Pangea, son las primeras rocas, entonces si es primeras rocas, por inferencia, tiene gran potencial minero. Hay diamantes, hay oro, hay tierras raras, por lo tanto, países que están perdiendo ser potencia desean tener tierras raras que está monopolizado por China, o el 85% de las tierras raras que lo posee China. Entonces, Estados Unidos se quedó dormido, ¿ya? Y además en su territorio no hay tierras raras, sino en cambio en China sí. Por lo tanto, puede que el Tratado Antártico se pueda anular, porque hay una adenda, hay un punto, una que dice se suspende, status quo, ¿ya? Entonces la Antártida es una zona rica en recursos mineros e hidrocarburos. Cuando digo hidrocarburos cuando decimos hidrocarburos, es petróleo y gas. Entonces la Antártida tiene hidrocarburos, posee hidrocarburos, ¿ya? Solo 2%, claro, en la estación de verano. En la estación de verano. ¿Ya? No en invierno, en la estación de verano. La mayor biodiversidad está en una estrecha, con la costa libre, correcto. De hielo y nieve en verano, correcto, estamos confirmando. Verano, la vida vegetal, la diversidad de formas de vida proliferan en la estación de verano. Pingüino, gaviota, albatros, cormorán antártico, foca, ballena azul, orca, cachalote, 200 especies de peces. Y hay peces que soportan bajas temperaturas. Entonces los científicos establecidos en estaciones científicas en la Antártida están realizando estudios porque este pez no se congela si la temperatura está bajo 0 grados, -10 grados. Debería congelarse. Resulta que tiene anticongelantes. Y seguramente pronto vamos a tener resultado y vamos a inocular anticongelantes. Y eso hacen los científicos. Entonces hay peces que soportan bajas temperaturas y los científicos establecidos en el continente blanco o continente ciencia, porque está poblado por científicos y técnicos, ¿de acuerdo? Darán sus resultados. Pregunta de examen de admisión general. ¿Ya? La retrófica. La retrófica en el mar Antártico comienza con el krill. La especie marina más importante es krill. ¿Qué quiere decir? Es alimento
para otras especies. Es un crustáceo rico, es como el muy, en proteínas y grasa, considerada el principal sostén de la fauna antártica. La red trófica o la cadena alimenticia tiene su punto de partida con este crustáceo denominado krill, ¿ya? Krill, hay abundancia de krill. Entonces, el krill podría solucionar como que aporta proteínas a los pueblos del mundo, ¿ya? Tiene importancia, ya expliqué. Está cubierto por hielo. ¿Por qué está cubierto por hielo? Una compañera en otra clase dijo, es que los rayos solares llegan tangencialmente. Correcto. Por eso tienen aguas criológicas. Pregunta de examen. El continente blanco, de ahí el nombre blanco porque tiene aguas criológicas, tiene glaciares, con un espesor promedio de 2 kilómetros cuadrados. Promedio. Sistema de Tratado Antártico. Sistema de Tratado Antártico. Tratado Antártico. Ya, primero Tratado Antártico. En otro tema que ya desarrollé. Todo se encuentra interrelacionado. La clase anterior se conecta con la clase actual. Si has aprendido en otras clases la información y has procesado la información y se ha convertido en conocimiento, ya puedes aplicar en este contexto. Y cuando aplicas información y conocimiento a esta clase, y eres competente. A eso se llama competencia, chicos. Ser competente. Aplicar conocimiento a un contexto específico. Por ejemplo, decía en una clase, el mundo dividió, después de la Primera Guerra Mundial, el mundo se divide en dos. El mundo es bipolar. Mundo capitalista y mundo socialista. La Guerra Fría. Esa es la famosa Guerra Fría. ¿Ya? Guerra Fría, muy bien. Guerra Fría. El mundo capitalista ganó, pero en el año 1957, voy a ampliar, 1957, julio a 1958, julio, año geofísico internacional. Año geofísico internacional. No entiende, profesor. Los científicos del mundo capitalista y del mundo socialista se dedican a estudiar a nuestro planeta. Año geofísico internacional. Una consecuencia de ese año geofísico internacional, se dan cuenta los científicos que la Antártida tiene recursos naturales, que la Antártida influye en el clima mundial, ¿no? Influye en el clima mundial. Por lo tanto, los que participaron en este año geofísico para proteger formas de vida y los recursos, firman el Tratado Antártico. Es una consecuencia del año geofísico. ¿Cuándo se firmó? El 1 de diciembre del 59. Esta es la firma. Firmó, dice, firmó. ¿Y cuándo entró en vigor, en vigencia? De acuerdo, en vigencia, entró en vigor en el 61. Este tratado entró en vigor, entró en vigencia en el 61 por un lapso de 30 años. 61 más 30, 1991. 1991. Es como el protocolo de el Tratado de Kioto. El Tratado de Kioto se amplió. El Tratado Antártico se amplió. ¿De acuerdo? Se amplió por 50 años. Se amplió por 50 años. Está vigente el Tratado Antártico. ¿Ya? Está vigente. Cuando se firmó en el 59, es una consecuencia del año geofísico internacional. Estoy relacionando. Y entra en vigor 61.
por 30 años. Muy bien. ¿Qué es la Antártida? Según el tratado, dice, al uso pacífico de la Antártida. ¿Por qué hablan de Pacífico? Porque estamos en un contexto de la Guerra Fría, pues chicos. Estamos en esa Guerra Fría. Dice, la Antártida no va a ser el almacén, el depósito de armas nucleares. Si se produce un conflicto, una guerra, la Antártida debe ser un espacio de paz. Uso pacífico de la Antártida, en el contexto de la Guerra Fría. Cooperación para la investigación científica. Para el Tratado Antártico, todos pueden integrarse al tratado. Pregunta de examen. Los que firmaron el tratado en el 59, marcas así, se llaman países signatarios. ¿A quiénes se le considera países signatarios? Los que firmaron el Tratado Antártico en el 59. Países signatarios. Un país signatario tiene voz, tiene voto y ejerce veto. Vetar. Me opongo. Solamente los países signatarios tienen el derecho a veto. Me opongo. ¿De acuerdo? Me opongo. Tienen derecho a vetar. Solamente los signatarios. Perú no es país signatario. ¿Perú qué condición tiene, pues, jóvenes, en el Tratado Antártico? Perú no es un país signatario, estamos confirmando, no es signatario, no podemos ejercer derecho a veto, solamente ejercen derecho a veto los que firmaron el Tratado Antártico en el 59 y que entró en vigor en el 61. Perú no tiene esta condición. Voy a escribir dos palabras. Es país consultivo, es país consultivo o país adherente. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿Qué condición tiene Perú en asuntos antárticos? Pregunta examen. Activen su audio. Adherente. Ya. Adherente. Un compañero dice adherente. A ver, vamos a dar voto. Adherente. Otro compañero, compañera. Sí, escucho. Pregunta examen de admisión, San Marcos. Ya. Consultivo. Consultivo. Vamos a colocar aquí. Chicos, marcas así. País consultivo. Esa es la respuesta. Perú tuvo condición de adherente. Ahora tiene la condición de consultivo. Y vamos a explicar en la siguiente página cuál es el requisito para que un país pase de adherente a consultivo. ¿Cuál es el requisito? Todos los países pueden incorporarse al Tratado Antártico. Todos los países que tienen costa o o no tienen costa o carecen de costa adherente. Se pueden incorporar. Pero un país adherente puede cambiar su condición a consultivo. ¿Cuál es el requisito? Y marcas así. Para ser consultivo, para ser considerado consultivo, es requisito tener ¿qué cosa? Una base científica. Una base científica. Una base científica. Realizar investigaciones en la Antártida. Ese es el requisito. Un adherente se ha incorporado. Y un país adherente solamente tiene derecho a opinar. Un país consultivo tiene voz, ¿de acuerdo? Voz y voto.
vota en asuntos antárticos. Perú tiene esta condición, país consultivo. Podemos votar en asuntos antárticos. A un adherente solamente opina, pero no vota. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos, dice, vamos a borrar. Ya, eso se entiende. Muy bien, se entendió. Intercambio de información. Eso de las bases científicas, en la base científica se supone que hay científicos, técnicos, están investigando tipo de rocas, están investigando el clima del mundo. Entonces, entre bases científicas debe haber cooperación, intercambio de información. Y la Antártida no es un botadero de armas nucleares. ¿Ya? La condición de status quo en el 59 de las reclamaciones. Muchos países reclamaron territorios por estar próximo. Dice status quo de las reclamaciones territoriales de 7 de los países signatarios. Aquí aparece país signatario. ¿A quién se le considera país signatario? Los que firmaron el Tratado Antártico en el 59. Es decir, el tratado no suspende las reclamaciones, sino que mantiene estado de cosas existentes. ¿Qué quiere decir, chicos? Hay un compañero que tiene su micrófono activado. ¿Qué compañero es, ah? Siléncialo, profe. ¿Dónde está? Allá. Listo. Y tiene el micrófono activo. Ahora sí ya no tiene. Ya está. Profe, su micrófono ha sido activado del compañero. Es mujer. A Ahora compañera. sí. Ya, ahora sí. Nadie, ¿no? Sigue, profe. Calderón. Sí, sigue, bro. Calderón. Ahí está, sí, CM. CM. No, acá. No, ya lo silenció ya. Ah, ya. Escuchó. Una pequeña recomendación es, chicos, cuando estén en clase, mm, tiene que buscar un espacio que esté silencioso, porque hay chicos que están anotando, están subrayando y van a preguntar. Y si estás en un espacio donde están viendo un programa, no estás concentrado. Y otro ciclo más, otro, y el padre va a estar invirtiendo, invirtiendo. Entonces también hay que valorar el esfuerzo que hacen los padres. Buscar un espacio donde no hay interferencia, concentrado, ¿ya? En cada clase siempre debemos irnos conociendo algo, conociendo algo. Objetivo, quiero ser sanmarquino. Y si quiero ser sanmarquino, no hay fiestas, no hay visitas familiares, porque mi meta es ser parte de San Marcos, ¿ya? Ahí ya, países signatarios, apareció este término. Eh, se suspendieron los reclamos territoriales, se suspendieron. Si 2/3 de los países signatarios deciden decir no, continúa, por eso Perú debe tener presencia en la Antártida. El Tratado Antártico dice, si 2/3 de los países signatarios deciden explotar los recursos, procede y continúan los reclamos territoriales. Y por la teoría prolongando la península de Illescas, ¿de acuerdo? Y la península de Paracas prolongando, nos corresponde un pedacito de la Antártida. ¿Ya? Entonces Perú sí o sí tiene que tener presencia en la Antártida. Hay muchos peruanos dicen, pero gastan millones visitando a la Antártida, un continente helado. Está lejos. ¿Pero qué? ¿En ese continente qué hay? Entonces, hace un momento te acabo de explicar. Hay recursos naturales y además influyen en el clima mundial. ¿Ya? Entonces,
solamente status quo, se han suspendido. ¿Quién decide levantarlo? Los países signatarios. Muy bien. El tratado es base de varios acuerdos complementarios. El acuerdo, el protocolo, en algunos textos dice Protocolo de Madrid. ¿Qué cosa es Protocolo de Madrid? ¿Cuándo entró en vigor? 61 más 30, 91. Protocolo de Madrid amplió el tratado. Además de ampliar el tratado, protección del medio ambiente. Ya está. Protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente. Protocolo de Madrid. Se amplió el tratado por 50 años y además protección del medio ambiente. Convención para la conservación de las focas antárticas, Londres 88. Convención para la conservación de los recursos vivos marinos antárticos, Canberra, Canberra es capital de Australia, 1980. ¿Ya? Muy bien. Perú, ahí está, Perú, nuestra patria, con nuestros problemas, pero tenemos de todo, ¿no? Ahí está, país adherente, 1981. ¿Quién gobernaba en el 81? Ahora sí, la estudiante C me puede activar su audio. ¿Quién gobernaba en el 81? Es un arquitecto, ¿correcto? ¿Estamos hablando de quién? Letra inicial. Fernando Belaúnde Terry. Correcto. De Acción Popular, ¿no? Fernando Belaúnde Terry. Muy Sí, bien, profe. correcto. En el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, Perú se incorpora al Tratado Antártico, pero solamente tenemos derecho a dos, nada más. ¿Y qué dije? ¿Cuál es el requisito para cambiar de adherente a consultivo? Tener una base científica. Una base científica, correcto. ¿Y cómo se llama nuestra base científica? ¿Qué Ahí sí me nombre agarraste, tiene? profe. ¿Qué nombre tiene nuestra base científica? Ahí está en el recuadro. ¿Nombre? Machu Picchu. ¿Ya? Machu Picchu. ¿Y dónde pregunta esto? Es solamente estoy planteando preguntas que ya se formularon, ¿ah? La estación científica Machu Picchu, ¿dónde se encuentra? En la isla Rey Jorge. No en el continente antártico, está en una isla, próxima a la península antártica. ¿Ya? En la isla Rey Jorge tenemos Machu Picchu. Nos incorporamos. Pero para ser consultivo teníamos que tener una base científica y se denomina Machu Picchu. Y un país que tiene la condición de consultivo, de color rojo, puede opinar y tiene derecho a voto, pero no veto. Vetar es me opongo, no va, no procede. Voto en asuntos antárticos. Por lo tanto, como dijo, ya nuestra condición en asuntos antárticos es consultivo. Consultivo. Dice, cada una de las partes, o sea, estados partes integrantes del tratado, tendrá derecho a nombrar representantes que participarán en reuniones programadas, pero solo los consultivos, mira, te está aclarando, mira, solo los consultivos tendrán voz y veto. Ya está, confirmado. Solamente los consultivos tienen voz y voto. Y veto solamente los signatarios. Además, para ser consultivo, además deben realizar investigaciones, o sea, base científica. Ya está, confirmado. En el año 2002, por sus contribuciones a la comunidad científica mundial, adquiere estatus de miembro pleno del Comité Científico de Investigaciones Antárticas. Oigan, nosotros somos inteligentes, chicos. Nos falta ser competente. Inteligencia, competencia es el conocimiento, aplícalo en diferentes contextos. ¿Eh?
Tenemos desde el 2002. El ente rector en asuntos antárticos, el ente rector, esto es pregunta, encargado de formular, coordinar, conducir, supervisar la política nacional antártica, o sea, ente rector en asuntos antárticos, es el Instituto Antártico Peruano, INAMPE, así marcas, INAMPE, ente rector. Y este ente rector de color rojo depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuidado con marcar de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Del Ministerio de Interior o del Ministerio de Defensa. Tienes que marcar, depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy bien. Desde el 89, cuando pasamos a la condición de consultivo, porque tenemos base científica, y esta base científica se localiza en la isla Rey Jorge. ¿Y qué nombre tiene el barco que emplea o el barco que desplaza a los científicos y técnicos desde nuestro territorio a la estación científica de Machu Picchu? ¿Cuál es el nombre? ¿Se olvidaron? Si alguien dice, no, Humboldt, ese es un buque ya viejo. Y tienes que marcar barco de la Armada Peruana, Carrasco. Carrasco. ¿Y quién era el presidente en el 2017? El presidente... Kuczynski. no, 17. 17, chicos. Tiene Sí, problemas Kuczynski. judiciales. Oh, Carrasco. 11. 17, ¿no? Entregado. Lo compró y se entregó en 2017. Correcto. Correcto. 17, correcto. Vamos aquí. Vamos a pasar. Carrasco. Cuidado con marcar Humboldt, ¿no? Barco de la Armada Peruana, Carrasco. Ya está. Ahí está el continente antártico. Aquí está la isla Rey Jorge, nuestra base científica. ¿Ya? El lugar más frío que está barco de la Armada Peruana, Carrasco. Es moderno, fabricado en España, ¿no? Y este es krill, un crustáceo, albatros. Aquí están los países. Voy a ampliar. Amplío y un círculo. Este espacio es países signatarios. Y este espacio, países consultivos. Y en la parte externa, países adherentes. ¿Y dónde está Perú? Aquí está Perú. ¿Ves? Es un país consultivo. Brasil es un país consultivo. En cambio, el país del sur, que es Chile, es un país signatario. Argentina es un país signatario. Chile, Argentina. Estados Unidos, signatario. Rusia, signatario. Japón, signatario. Inglaterra, signatario. Ah, ya. Si te piden en el punto central, se encuentran los países signatarios y en el punto medio los consultivos y en el perímetro los adherentes. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí está la base científica en la estación de verano. De verano. Pero el mismo lugar en invierno está cubierto por glaciar. ¿Ya? Áreas naturales protegidas. Artículo 68, también ya mencioné en otra clase. Artículo 78. Por este artículo, el Estado crea áreas naturales protegidas. ¿Ya? Por este artículo, el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Por este artículo, el Estado va a crear áreas naturales protegidas. Artículo 68 de la Constitución. Reduzco. Áreas naturales protegidas. 2025.
Si tienes el separata del hermano mayor o de la hermana, 76. En la actualidad tenemos 78 áreas de administración nacional. 78. Ahora, 78 áreas naturales de administración nacional representa, representa el 18,6%. Chicos, para que tengan idea, la costa, desde Tumbes hasta Tacna, desde el nivel del mar hasta 1.000 metros de altitud, 1.000 metros sobre el nivel del mar, es 12%. Y 78 áreas naturales representa el 18,6%. O sea, es más grande que la costa peruana. Toda la costa peruana es 12%. Y áreas naturales protegidas, 18,6%. ¿Ves? Muy bien. Pregunta candidato. También hay dos tipos. Dos tipos. Atentos, chicos. De uso indirecto y marcas. Intangible. Esto es pregunta. Intangible de uso indirecto. No entiendo, profesor. Te vas a un espacio protegido, contempla, haz turismo, investiga, haz tu tesis. Intangible. En cambio, de uso directo, dije, hay sobreabundancia de vicuñas y esa sobreabundancia podía perjudicar a la comunidad de la misma especie, entonces se puede sacrificar o se puede desplazar. Es tangible. Se puede hacer uso de los recursos. Tangible. Y de tangibles, pregunta para el examen, de tangibles, en la separata se menciona solamente reserva nacional. Reserva nacional es zona tangible. Reserva nacional. Aparte, refugio de vida silvestre, por ejemplo, Pantano de Villa es refugio de vida silvestre. Reserva paisajista nororiental, claro, reserva paisajística, a ver, vamos a ver el nombre. Reserva paisajista, el nombre es una zona turística también, Serranía Limeña y de un pedacito de Junín. Reservas comunales, pero no te preocupes de estas palabritas, en la separata está mencionado principalmente reserva nacional. Y de intangibles, en la separata está Parque Nacional, Santuario Nacional y por último Santuario Histórico. Zonas intangibles. Y luego en las siguientes páginas vamos a explicar cuál es la diferencia. ¿Cuál es la similitud? Que son zonas intangibles. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿En cuál de las áreas naturales protegemos todo? Todo, flora, fauna, paisaje, ecosistemas. En un santuario histórico, santuario nacional, parque nacional. ¿Qué dice? ¿En qué territorio protegemos todo, todo, todo? Toda forma de vida, paisaje, ecosistemas. ¿En parque, santuario nacional o santuario histórico? Activen su audio. Cualquier error en el aula, en el aula, pero no en el examen. Marcas así. Parque nacional. Todo lo que esté dentro de ese espacio está protegido. Santuario nacional puedo proteger un ecosistema. Manglares de Tumbes, por ejemplo. Santuario nacional, Manglares de Tumbes. Ese es un santuario. Y santuario histórico, un lugar importante, un legado inca, o donde se produjo la batalla de Junín o la batalla de Cucho. Ese es santuario histórico. Machu Picchu es un santuario histórico. Entonces, hay dos tipos de áreas naturales protegidas: intangibles y tangibles. Tangibles. ¿Ya? Muy bien. Resuelto. ¿Quién administra? Pregunta examen. ¿Quién administra las áreas naturales protegidas por el Estado? Profesor, conozco Pantano de Villa. Conozco Paracas. ¿Quién administra? Y marcas así.
CERNAM. CERNAM. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Todas las áreas protegidas, todas las áreas protegidas, todas las áreas protegidas forman parte de SINAMPE, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. SINAMPE. Cotos de caza, donde está permitido la caza, forma parte de SINAMPE. Pero ¿quién administra? CERNAM. CERNAM. Esa es la clave que tienes que marcar, ¿ya? Adscritas al Ministerio del Ambiente, correcto. Zona reservada. ¿Qué cosa es una zona reservada? Estatus transitorio. Zona reservada, whitewash. Zona reservada whitewash, por ejemplo. Puede ser un parque o puede ser un santuario. Previo estudio, CERNAM y los técnicos que lo apoyan, podía decir que la zona reservada de whitewash será parque nacional o podía convertirse en santuario nacional. Por eso dice área natural protegida con estatus transitorio. Áreas que reúnen las condiciones para ser consideradas como área natural protegida requieren estudios complementarios para determinar su extensión y categoría. ¿Qué categoría? Puede ser parque nacional o puede ser santuario nacional. Eso es una zona reservada. 36 áreas de conservación regional y 146 áreas de conservación privada. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos 18.6% de nuestro territorio es área natural protegida. Memoria de corto plazo, me gana el tiempo. Parque nacional, ¿qué cosa es? Zona intangible. ¿Por dónde está la palabra intangible? Carácter intangible, correcto. ¿Qué está protegido en este espacio? Todo, todo, todo. Flora, fauna, ecosistemas, ¿ya? Todo lo que esté dentro está bajo protección. Ecosistemas, flora, fauna, paisajes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. El primer parque creado, el Parque Nacional de Cutervo, en el 61, donde se encuentra en Cajamarca. Y que en este parque, a pesar que protegemos guácharos, ¿dónde está? Aquí está. Es como, son aves. El murciélago es mamífero, pero guácharo es ave. El murciélago busca su alimento en la oscuridad y el guácharo busca su alimento en la oscuridad. Ese es un guácharo. Entonces, en Cutervo protegemos a esta especie de aves que se denominan guácharos. En nuestro país es un espacio pequeño, pero en Ecuador, en Colombia, en América Central, guácharo es casi común. Entonces, pero para nuestro territorio encontramos, de acuerdo, en la Cordillera de Tarros, en la gruta de San Andrés, en el departamento de Cajamarca. Muy bien. Tingo María. En Tingo María, Huánuco, la Bella Durmiente. La Bella Durmiente. La Cueva de las Pavas, la Cueva de las Lechuzas. ¿Ya? Y encontramos también ave nacional, Gallito de las Rocas. La Bella Durmiente, la Cueva de las Pavas, Cueva de las Lechuzas, forma parte del Parque Nacional de Tingo María. ¿Ya? Manu. Manu puede ser pregunta. ¿Por qué? Porque el río Manu y sus afluentes, el Manu, toda la cuenca del río Manu está bajo protección. Bajo protección. Es el parque nacional y el río menos contaminado. Hay especies de aves y mariposas. Entonces, y más de 1000 especies de aves. Entonces, mayor biodiversidad en especies de aves, mayor biodiversidad en mariposas. Entonces, Manu, el río menos contaminado, aparte desde su naciente hasta desembocar en el río Madre de Dios, una cuenca enorme, hay dice especie de la puna, bosques enanos, nubosos y montañosos, hasta selvas tropicales. Selva tropical cuando está desembocando en el río Madre de Dios.
Los bosques de aguajales ya en la selva baja son uno de los ecosistemas más resaltantes. Aquí encontramos otorongos o jaguar, ¿ya? Muy bien, continuamos. Mayor biodiversidad en aves, mano, ¿ya? Huascarán, el nevado más alto de la zona tropical, en el departamento de Ancash. Cordillera tropical de mayor altitud, el nevado de Huascarán. Cordillera, el nevado, claro, Cordillera Blanca y el pico más alto de la Cordillera Blanca, él es el Huascarán. ¿Ya? Hay rodales, los que conocen de Puya Raimondi, pero el término correcto es Titanca. Titanca. Bosques relictos, de acuerdo, y especie de pajonales. En cuanto a la fauna, destaca el cóndor andino. Siempre en las altas cumbres, cóndor andino, pato cordillerano, el puma, ¿ya? Oso de anteojos, la parte inferior donde hay bosques, la taruca, el zorro andino. El nevado de Huascarán, son cordillera tropical, que es la cordillera blanca, y el pico más alto de la zona tropical, el Huascarán. Cerros de Amotape, Cerro Parque Nacional, otro tema que desarrollé. Bosque seco, bosque seco. En el bosque seco tenemos flora de ambientes secos. Ahí está. Y el ceibo, decíamos, es un árbol abombado. Algarrobo tiene raíces hasta 60 metros de profundidad. Y Guayacán, Gualtaco, Porotillo son árboles de ambientes secos. Si Cerros de Amotave está próximo a la línea ecuatorial, pero la lluvia, explicamos la parte costeña, la precipitación está por debajo de 200 milímetros por año, por lo tanto existen bosques de ambiente seco, porque las lluvias son veraniegas. Fauna tiene nutria, muy bien, el jaguar, muy bien. Cerro de Amotap. Río Abiseo, Gran Pajatén. Río Abiseo, San Martín. Ya, el río Abiseo desemboca en el río Guayaga. Protege los bosques de neblina, de la ceja de selva alta, complejo, Gran Pajatén. De la cultura chachapoyas. Río Abiseo tiene cultura, o sea, rezagos de actividad de la presencia humana y también hay lo natural, es mixto, mixto. ¿Y cuál es lo natural? Aquí tenemos el oso hormiguero, mono choro de cola amarilla, mono choro de cola amarilla. El mono choro es común, pero de cola amarilla en el Parque Nacional Río Abiseo, ¿ya? En el departamento es mixto natural y cultural, ¿ya? Natural y cultural. Yanachaga Chemillén, Parque Nacional Yanachaga Chemillén, Pasco, comunidad, la parte Pasco, pero la parte selvática, la etnia Yaneshas. Es un refugio de vida silvestre del Pleistoceno, Holoceno, ¿ya? Protege el páramo albino, bosques enanos, nubosos, ¿no? Avifauna, tucán, gallito de las rocas y pava de monte. Destaca el ulcumano. Ulcumano, ¿qué es ulcumano? Es una conífera, árbol que supera 40 metros de altura. Ulcumano, una conífera. ¿Dónde? En Guianachaga, Chemien, en el departamento de Pasco. Baguaja Sonene. Baguaja Sonene. Hace un momento explicaba sobre Río Mano, Río Madre de Dios. Baguaja Sonene, Parque Nacional Baguaja Sonene, Puno y Madre de Dios, etnia Eseja. La etnia Eseja es parecido a los japoneses, tienen ese tipo de ojo. La etnia Eseja, en Baguaja Sonene, dice, protejo la única muestra del ecosistema sabanas. Es una sabana, dije, hierbas de hasta 1 metro, ¿no? El lobo de crin de patas largas, Baguaja Sonen, ¿no?
Bosque montano, bosque de castaños, maderas valiosas, son endémicos solamente en el lugar, en este parque nacional, el lobo de crin. Aquí está el lobo más alto del mundo. Solamente su pata tiene 1 metro de altura. Y el ciervo de los pantanos, el tucán gigante, los guacamayos, etc. Baguajasonene, Puno y Madre de Dios. Que protegemos sabana, formas de vida, sabana de palmeras, lobo de crin, el ciervo de los pantanos, el tucán gigante. Alto Purús es el parque nacional de mayor extensión. Es el parque nacional de mayor extensión. Ucayali y Madre de Dios. Después de Alto Purús es Manu, Parque Nacional Manu, el más extenso. En este espacio podemos encontrar a los no contactados. Protege más de 2.000 especies de flora, fauna, muy bien. En su fauna destaca el lobo de río, la charapa, charapa es tortuga, águila arpía, el guacamayo verde y puedes agregar al Homo sapiens no contactado. Vive en el hombre del Paleolítico superior, ¿ya? Nómada, se dedica a la caza, a la recolección en Alto Purús. Es el parque nacional de mayor extensión. Cordillera Azul, Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco. ¿Qué encontramos en la Cordillera Azul? Protege formaciones geológicas, bosques enanos, colinas abundantes. En su fauna tenemos cuacamayos, águilas, pava de monte, oso andino, sajinos y venal. Yaguas, Loreto, grupo étnico quichua, los quechuas, quichua, ¿no? Quichua es descendiente de los quechuas, pero los franciscanos cuando colonizaron la parte norte del río Amazonas, los bora, los huitutos, las etnias, protege y regula bosques tropicales intactos de gran utilidad como sumideros de dióxido de carbono. Yaguas, sumidero de carbón. En cuanto a flora, tiene árboles como el marupa, catagua, la lupuna. Lupuna es el árbol más grande que tenemos en el Perú, de mayor altura. Supera 60 metros de altura. Lupuna. El tripley, es enorme el tronco, lupuna. El árbol lupuna, el más alto. Protege el lobo de ríos, hormiguero, caimán, etc. Yaguas. En cuanto en Loreto. Loreto. Aquí tenemos gallito de las rocas, guácharos, hinojitos, pero no caza de noche, ¿ya? Busca su alimento de noche. Tigre negro del Parque Nacional Manu, ¿no? Ahí crúzate con aquí está el lobo de crin, y patas largas. Guayacán, Pitán, Capuya Raimondi, en el Parque Nacional Huáscarán. Santuario. Mira la diferencia con el Parque Nacional. Similitud intangible. ¿Qué protegemos? Hábitat de una especie. Una especie. O una comunidad de la misma especie. Esa especie puede ser flora y fauna. Protegemos una comunidad o una especie o un ecosistema, pero no se protege la totalidad como en un parque nacional. Santuario Nacional de Guayay. Cuando era estudiante, ya retorno hace 3 veces, pero nos llevó a la meseta y nos dijo, estudiantes, observen, miren al horizonte. Y miramos al horizonte. Había árboles, no cuadraba, como en la puna árboles, y cuando nos aproximamos no eran árboles, eran rocas en forma de árbol. De ahí el nombre Bosques de Piedras de Guayay. Bosque de Piedras de Guayay. Que protegemos formaciones geológicas de bosque de piedras de Guayay. Las especies de aves como son de mayor presencia, como el liqui gaviota, pero aquí tenemos bosque de piedras de Guayay, ¿ya? Meteorización física y eólica, ¿ya? Muy bien. Calipuy. ¿Dónde encontramos Puya Raimundo Titanca? En el Parque Nacional Huascarán. Pero ¿dónde tenemos mayor extensión?
en el Santuario Nacional de Calipuy, en La Libertad. Libertad. Protege un rodal, bosque extenso de Puya y Raimondi. Ya está. ¿Dónde encontramos mayor rodal de Puya y Raimondi? En el Santuario Nacional de Calipuy. Calipuy tiene dos categorías, pero no es el mismo espacio, es otro espacio. Santuario Nacional de Calipuy y Reserva Nacional de Calipuy. Cuando es santuario, es Puya Raimondi. Puya Raimondi. Cuidado con marcar otra alternativa, ¿no? Muy bien. Laguna de Mejía. Es como pantano de Villa. Son albúferas, son humedales. ¿Ya? Se encuentra en Arequipa. Aquí está, humedales. Son como pantano de Villa. Es refugio de aves residentes y migratorias. Uno de los pocos hábitats de la costa en condiciones ambientales óptimas para el desarrollo de aves residentes. Su importancia es que hay aves que proceden del hemisferio norte y otras aves vienen del hemisferio sur. Entonces ahí es un espacio para descansar o también hay residentes. Único lugar donde habita el choca de pico amarillo y donde anidan las gaviotas de capucho gris. Mamíferos zorro costeño, el grisón. Esto es aves migratorias y residentes, donde se encuentra en el departamento de Arequipa. Ampay, Apurímac. Ampay en Apurímac. ¿Qué protegemos? Aquí está. Bosque relic, Intimpa. Conífera, chicos, conífera, conífera. Que no tenemos el árbol de Navidad. ¿Que tenemos árbol de Navidad en el Perú? Sí. ¿Dónde? En el Santuario Nacional de Ampay. Sí tenemos. Intimpa. ¿Ya? Muy bien. Megantoni, lugar sagrado para el pueblo machiguenga. El Pongo, en el departamento de Cusco. ¿De acuerdo? Tenemos un lugar sagrado, el Pongo de Mainique, que es su pacarina para la nación machiguenga. ¿Ya? Megantoni. Manglares de Tumbes. Mira chicos, manglares, protege manglares. ¿Y dónde está presente los manglares? En los esteros. ¿Ya? Manglares, manglar, que alberga una gran variedad correcta, también protege o los hormigueros, ambos en peligro de extinción. Santuario Nacional de Manglares de Tumbes. Muy bien. Miro, a ver, miro la hora, se me pasa. Mira, este término voy a borrar. A ver, esto borro. Solamente santuario histórico. Santuario histórico. Machu Picchu. Un legado. Santuario histórico es mixto, natural y cultural. Protege especies vías de extinción, correcto. Oso de anteojos, correcto, lo que conoce Machu Picchu. El gallito de las rocas, correcto. Y ¿restos de qué? Arqueológicos Inca. Machu Picchu, es mixto, no solamente natural. Santuario histórico de Pampa de Ayacucho. Mantener intangible teatro donde ocurrió la batalla de Ayacucho. ¿De acuerdo? Donde el español, ya el profesor de historia va a explicar porque me fijo en la hora. Chacamarca, batalla de Junín. Ah, batalla de Junín, batalla de Cucho. Ah, santuario histórico. Santuario histórico. Chacamarca, batalla de Junín, batalla de Ayacucho. Restos arqueológicos de la cultura inca, santuario histórico de Machu Picchu. Bosque de Pomac, del resto arqueológico de la cultura Sicán, ¿ya? De la cultura Sicán, bosque seco tropical. Tenemos 4 santuarios históricos. Reservas. Ah, es tangible, decimos, es de uso directo, puedes explotar si hay exceso. Paracas, restos arqueológicos de la cultura Paracas, así también como las islas, ¿de acuerdo? Abundan fauna, más de 2000. Los empresarios pesqueros, a través de algunos congresistas, están promoviendo de que el congresista apruebe la extracción de peces en la Reserva Nacional
de Paracas. ¿Qué les parece? Si aprueba el Congreso, ya no será pues una reserva. La pesca artesanal puede ingresar, pero no la pesca industrial. La pesca industrial depreda, arrasa. Reserva Nacional San Fernando, Ica, conserva ecosistemas marinos, costeros de ecorregiones del mar frío, ecorregión mar frío, tema desarrollado, de la costa peruana y desierto del Pacífico, ecorregión mar frío y desierto del Pacífico. Encontramos lobos, nutrias, ¿dónde? En Ica. Pampa Galeras, esto fue pregunta cuando postulé, Pampa Galeras. ¿Qué protegemos en vicuñas? Vicuñas, ya, vicuñas, protege el rebaño de vicuñas. Muy bien. La Chay, Loma de la Chay. La mayoría de los que radican en Lima conocen las lomas de la Chay, lomas de la Chay, un ecosistema de mar frío. Y en las lomas hay especies endémicas, ¿no? Cebadilla del Inca, Azucena del Inca, etcétera, etcétera. ¿Ya? La Chay. Pacaya Samiria, de Reserva Nacional es el que tiene mayor extensión. Mayor extensión. Pacaya Samiria se encuentra en el departamento de Loreto. ¿Ya? Loreto. Un río, Pacaya desemboca en el río Marañón, en otro río Guayaga, el río Ucayali, y las dos afluentes, Reserva Nacional Pacaya Samiria, es el de mayor extensión de las reservas, ¿ya? De las reservas. Salinas Aguada Blanca, el mayor espacio ocupa el territorio de Arequipa y menor extensión Moquegua. Por ejemplo, el nevado de Misti, Chachani, Pichu Pichu, es de Reserva Nacional Aguada, Salinas, Aguada Blanca, que forma parte de dos departamentos, Arequipa y Moquegua. Calipuy, hace un momento dije Calipuy, como santuario es Puya Raimón, como reserva es Guanaco, población de Guanaco, el Guanaco más septentrional. Aparte te sacan vizcachas, osos de anteojos, etcétera. Pero es el guanaco el guanaco y vicuña son especies en estado silvestre, silvestre. Y de los cuatro camélidos, el que tiene, que es esbelto, el más hermoso externamente, es el guanaco. ¿De acuerdo? Guanaco. Es como la vicuña, se encuentra en estado silvestre. No se adapta al cautiverio. Calipuy. Tambopata, en Madre de Dios, selva húmeda. Aguajales son pantanos, pacanales, es como tahuampas, tahuampas. Dorsal, el último, aquí está dorsal de Nazca, ¿ya? Marca un hito importante. Conservación, ya que es la primera área protegida al 100% marina. Correcto, marina, al 100% marina. Es una muestra que se puede aprovechar los recursos marinos de aguas frías, ¿de acuerdo? Y hay ecosistema, variedad de ecosistemas. Dorsal de Nazca, en el departamento de Ica, ¿ya? En el departamento de Ica. Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, 2024. 24 de abril. Abarca regiones de Piura y Tumbes. Mar tropical, solamente dos, Tumbes y Piura. Piura, Tumbes. Es un ecosistema único del mundo porque en esta zona confluyen las corrientes marinas de Humboldt y del Pacífico tropical, aguas cálidas. Mar tropical eh, es zona de corriente del Niño, pero en otra estación puede llegar. Los que son de Piura, sí llega, ¿ya? Corriente Humboldt. Abarca cuatro sectores: Isla Foca, Cabo Blanco, el Ñuro, Arrecife de Punta Sal y Banco de Máncora. Mira Perú lo que tiene. Reserva de biosfera, chicos, está protegido por la UNESCO. Está protegido por la UNESCO. Marcas por la UNESCO. ¿Dónde está su UNESCO? Por acá debe estar. Aquí está, la UNESCO. La UNESCO, a través de sus representantes, se evalúa y dice que esta es una zona importante para la comunidad mundial. Reserva de biosfera. Y la reserva de biosfera tiene tres zonas. Tres zonas. Pregunta para el examen. Tres zonas. ¿Ya? ¿Dónde estás? Aquí está. Te explico con esta imagen. El núcleo.
Esto es el núcleo. Núcleo. Este núcleo, chicos, núcleo es el núcleo de una reserva de biosfera, es Parque Nacional, así marcas. Parque Nacional o es Santuario Nacional, pero son intangibles. El núcleo de una reserva, de reserva nacional, es, ¿qué dije? Parque Nacional o puede ser Santuario Nacional. Sí o sí, el núcleo es zona intangible. Es zona intangible, ¿ya? Y esta zona de amortiguamiento tapón, en esta zona pueden vivir comunidades nativas. Estas comunidades nativas conviven con la naturaleza, ¿ya? Amortiguamiento. Y el perímetro, la parte externa de una zona, aquí pueden vivir los mestizos. Aquí pueden vivir, pueden sembrar, cultivar, ¿de acuerdo? Pueden plantar, luego talar. Entonces, zona de transición. Una reserva de biosfera tiene tres zonas. Núcleo, amortiguamiento, donde vive la comunidad nativa, oriunda, pueblos originarios, y zona de transición ya se puede desarrollar actividades, alguna actividad económica, ¿ya? Eso es una reserva de biosfera. Y Perú tiene 8, acá dice 7, son 8. Reserva de biosfera Huáscarán, Manu, noroeste Amotapes, está el Parque Nacional Cerros de Amotape, ¿no? Oxapampa, Yanesha, Gran Pajatén, de Río Abiseo, Bosque de Neblina, Selva Central, Avireri, Brae y Bicentenario Ayacucho. Tenemos 8 reservas de biosfera. Y el núcleo siempre es una zona intangible. Ese es el resumen final. Número 1, clave por favor, enano. Enano. 2, bueno. 3, casa. Y 4, bueno. Poder legislativo. Debe existir equilibrio de poderes. Pero en la práctica estamos viendo que el poder legislativo es el que tiene poder superior al poder ejecutivo, poder judicial. Pero en un Estado de Derecho debe existir equilibrio, contrapeso entre tres poderes: poder legislativo, ejecutivo, judicial. El tema de hoy día, poder legislativo. El poder legislativo reside en el Congreso. Muy bien. Por el momento tiene una sola cámara. 2026 va a tener dos cámaras. Dos cámaras. ¿Ya? Es soberano en sus funciones, tiene autonomía, en otras palabras, tiene autonomía. Por eso, si eres ciudadano, tiene mayor de 18 años, marca por un congresista de tu elección. Estás marcando, tu voto es importante. Tenga un voto consciente. ¿Ya? Tiene función administrativa, etc. El número, por el momento, es 130. ¿Ya? Ya modificaron, pero el momento, 130. Alguien dice, no se puede modificar la Constitución. Vamos a tener Cámara de Diputados, vamos a tener Cámara de Senadores. Sí, sí se puede modificar. Características de los congresistas. Primero, ser peruano de nacimiento. Correcto. Tema anterior. Peruano de nacimiento. Uno que ha abierto sus ojos en Chile. ¿Puede ser congresista de la República? Sí, No. profesor. Siempre y cuando, siempre y Inscrito al cuando que cónsul. sus padres lo hayan registrado en el consulado peruano. Tiene condición de peruano de nacimiento. ¿Cuál es la edad? 25 años. Gozar de derecho de sufragio, que no estás sentenciado, ¿ya? 25 años, nada más. No te pide profesión, no te pide que grado de magíster, doctorado, ingeniero, no, no. Solamente es 25 años, pero de nacimiento, gozar de derecho de sufragio. Son elegidos por un periodo de 5 años. No hay reelección. Ahora sí se puede. Los congresistas, como han modificado, pueden postular al Senado. Pueden postular al Senado. ¿Se puede o no se puede modificar la Constitución? Sí se puede, si les conviene. ¿Ya? En la práctica. Representan a la nación, correcto.
el congresista electo de un partido A o partido B ya no es congresista de ese partido, es congresista de la nación. Y ese congresista no, a ese congresista no se puede eh, o decir, debes aprobar este proyecto de ley. No puedes direccionar, no puedes ordenar. Eso es mandato imperativo. No se puede interpelar. O sea, un congresista no puede pedir que se haga presente en el pleno e interpelar, hacer preguntas. Un motorongo no come otro torongo, eso es lo que dice. No está sujeto a interpelación ni a mandato imperativo. No recibe orden de nadie. ¿Ya? El cargo de congresista es irrenunciable. Correcto, irrenunciable. Vaca por muerte, inhabilitación física o mental, si eres de la oposición y el otro grupo es la mayoría, te pueden crear condiciones para inhabilitarte. ¿Ya? El cargo es incompatible, salvo que ministro de Estado. No puede ser gerente de una empresa privada, pero sí puede ser ministro de Estado. ¿Ya? Muy bien. El cargo de congresista. El procesamiento de la comisión de delitos comunes imputados, esto es importante, chicos, a congresista durante el ejercicio de su mandato es competencia de de la Corte Suprema de Justicia. El congresista fue electo y en el transcurso comete un delito. Entonces, ¿quién puede investigar? La Corte Suprema. La Corte Suprema, eso es lo que tienes que marcar. Antes de asumir el cargo, es competencia de un juez penal en lo ordinario. Tenemos presunción de inocencia. Podemos postular. Estoy procesado, pero tengo presunción de inocencia. Y el juez, cuando ya estoy electo como congresista, el juez dice, tiene sentencia de 12 años. Ah, mi caso es de juez penal ordinario. Pero si un delito que he cometido, ya en el cargo de congresista, ¿y a quién le compete? La Corte Suprema de Justicia. En caso de muerte, enfermedad o accidente, que lo inhabilite de manera permanente, destituido por juicio político o por condena con pena privativa de la libertad. El congresista será reemplazado por el accesitario. No sé, un congresista ya fue sentenciado, tiene sentencia firme, y su accesitaria no puede asumir porque es más, es contestatario, es contestatario. Ah, también hacen trampa. ¿Ya? Funciones legislativa. Función legislativa, ¿qué quiere decir? El congresista va a debatir, va a aprobar, va a modificar, va a aprobar resoluciones legislativas. Control político, oiga, no me cae bien este presidente. No me cae el ministro. Control político. Es su función, control político. ¿Ya? Investigar la conducta política del gobierno, los actos de administración y de las autoridades del Estado. Ese es el control político. Función especial. Mira, chicos, futuro sanmarquino. Elige al defensor del pueblo. Función especial. Elige a los miembros del Tribunal Constitucional. Elige a 3 miembros del directorio y ratifica al presidente del Banco Central y de la Superintendencia de Banca y Seguros. Mira el cargo que tiene. Como los tribunos, el intérprete de la Constitución fue electo por el Congreso actual. El defensor del pueblo fue electo por el Congreso actual. Si está cumpliendo sus funciones o se hacen de la vista gorda, ya sabemos por qué. ¿Ya? Por eso deberían ser electos por otras entidades. Son atribuciones, artículo 102 de la Constitución Política del Perú. Dar leyes, correcto. Resoluciones legislativas. ¿Qué es una resolución legislativa? El presidente Geri desea viajar a otro país. Ah, resolución legislativa. Una tropa extranjera de Estados Unidos desea ingresar a nuestro territorio. Resolución legislativa. ¿Ya? Y se nombra con resolución legislativa a los tribunos, al defensor del pueblo, a 3 integrantes del Banco Central de Reserva, resolución legislativa. Interpretar, modificar, derogar.
Velar por el respeto velar por el respeto, correcto, de la Constitución y las leyes. Aprobar los tratados, tratados fronterizos, tratados de libre comercio, el Congreso. Aprueba el presupuesto del año 2026, Congreso. El Congreso aprueba el presupuesto. Quien elabora es el Poder Ejecutivo, pero quien da el check es el Congreso. Autorizar empréstitos. A pesar que tenemos reservas internacionales netas, no se puede utilizar para ejecutar obras. Eso es un respaldo, es como un respaldo. Los bancos dicen, Perú, ¿quieres el préstamo? Te doy. Pero ¿quién autoriza empréstito? No es el presidente Gerí. Lo puede solicitar el presidente Gerí, pero ¿quién autoriza préstamo? Porque quien se endeuda no es el gobierno, sino el Estado. Entonces es responsabilidad del Congreso autorizar empréstitos. Ejercer amnistía. Amnesia elige, ¿no? Amnesia. Me olvidé. Cometí un delito, fui sentenciado a 25 años de cárcel y en el Congreso predomina congresistas eh, que dicen, este acto lo hizo a nombre del Estado. Queda libre. Amnesia, borrón y cuenta nueva. No hay delito. Mi laptop se ha formateado, no, se formateó, quedó en blanco. Eso es amnistía. Aprobar demarcación territorial, correcto. Prestar consentimiento. Propia extranjera puede ingresar, sí, profesor, con una resolución legislativa. ¿El presidente de la República puede salir sin autorización del Congreso? No, se le puede vacar. Tiene que salir con autorización del Congreso. ¿Ya? Atribuciones. Principal órgano del Congreso. La amnistía es aquella figura constitucional en virtud de la cual el Estado, por razones de alta política, perdona el delito y olvida. Perdona el delito, o sea, en otras palabras, reseteado. Quedó en blanco. No, saca sus antecedentes policiales, en blanco. Pleno del Congreso, ¿qué cosa es pleno del Congreso, chicos? Cuando se reúnen los 130 congresistas. La máxima asamblea deliberativa. Eso es el pleno del Congreso. Ahí deciden todo, aprobar ley o archivar o anular. ¿Ya? La máxima asamblea del pleno del Congreso. 130 congresistas. Muy bien. Consejo directivo, integrado por los miembros de la mesa directiva y los representantes del grupo parlamentario. Cada grupo parlamentario tiene sus representantes. Representantes de grupos parlamentarios más la mesa directiva, el presidente del Congreso y los vicepresidentes. Consejo directivo. Adoptar acuerdos, realizar coordinaciones para un adecuado desarrollo del Congreso. Se ponen de acuerdo. Aprobar el presupuesto del Congreso, no de la Nación. Eso se hace en el Pleno. Acordar autorización de licencia de congresista, aprobar calendario anual de sesiones, el Consejo Directivo, ¿ya? La presidencia es como ejerí, pero del Congreso, ¿ya? Es elegido por el Pleno, fue presidente del Congreso, por eso fue elegido presidente de la República, el presidente ejerí, la próxima clase, representa al Congreso, sí, preside las sesiones, es el que dice, no, se da 5 minutos de tiempo para disertar, se retira la palabra, esa es su tarea. Preside sesiones, concede el uso de la palabra, guarda el orden, dirige el curso de los debates y votación, autorizar el ingreso de la Fuerza Armada, quien autoriza es el presidente del Congreso, ¿ya? El actual es Rospilios, ¿no? La mesa directiva, ¿qué dije? El presidente y los 3 vicepresidentes. Es como el Poder Ejecutivo. Es como el Poder Ejecutivo. Tienen a su cargo la dirección administrativa, correcto, como el Poder Ejecutivo, administrativa. Y de los debates que se realizan en el Pleno, en la Comisión Permanente y el Consejo Directivo. Supervisa la administración del Congreso, acuerda el nombramiento funcional, acuerda el nombramiento funcional del más alto nivel. ¿Ya? Comisiones. Yo soy empresario en educación, dueño de universidad. Formo parte de una comisión de educación. Ah, son grupos especializados. Soy abogado. Ah, formo una determinada comisión, comisión ordinaria o comisión de investigación
o comisión especiales, hacer seguimiento y fiscalización. Eso es tarea de un congresista. Seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales y de la administración pública. Estudian, esta es pregunta, cambio de color, y dictaminan proyectos de ley. Se presenta un proyecto de ley y ese proyecto es de educación, ese proyecto de salud. Esa comisión estudia y dice, se archiva, se aprueba, dictamina. Y luego en el pleno, ese proyecto puede convertirse en ley. ¿Ya? Eso es comisión permanente, grupo de trabajo especializado. La junta de portavoces está compuesta por la mesa directiva y un portavoz. Muy bien. Cuando se produce un conflicto, se dice, se convoca junta de portavoces, la mesa directiva más un representante de cada grupo parlamentario. Elaboración de cuadro de comisiones, exoneración de la aprobación. Algunos proyectos deben ir exoneran, se va directamente al pleno, ¿no? Eso es comisión permanente. En la actualidad está en funcionamiento comisión permanente. ¿Qué dice? Comisión permanente. Los 12 meses del año. Los 12 meses del año. ¿Ya? Se instala dentro de 15 días útiles posterior a la instalación en primer periodo, pero funciona los 12 meses del año. Hay un golpe de Estado, mira, en caso de disolución del Congreso, la comisión permanente queda a cargo del Congreso. O sea, en un golpe de Estado no queda disuelto la comisión permanente. El encargado de legislar es el presidente. Legislar en un golpe de Estado, en una disolución. En una disolución, quien legisla es el presidente de la República o el golpista a través de decreto de urgencia, ¿ya? Es una disolución. La función que cumplirá esta comisión será evaluada solamente la comisión permanente en una disolución recepciona las leyes que ha emitido el golpista o el presidente y el nuevo Congreso ya puede revisar y sancionar si ese decreto de urgencia se hizo correctamente o no, ¿ya? La Constitución es la norma, la ley de leyes, el peso pesado, la Carta Magna. Las leyes orgánicas regulan la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado. Leyes orgánicas. Ley orgánica del Poder Judicial. Ley orgánica de las municipalidades. Ley orgánica de universidades públicas. Ley orgánica del Ministerio Público. Regulan la estructura. O sea, normas para que funcione adecuadamente una entidad del Estado. Ley orgánica. Las leyes ordinarias es de carácter general, marcas carácter es para todos, para todos. Puede ser civiles, penales, tributarias. ¿Qué cosa es resolución legislativa? Eh, una resolución se nombró peruana María Reich a la estudiosa de Línea y Nazca mediante una resolución legislativa. Una resolución legislativa tiene un nombre propio, es específico. Se nombró a los miembros del tribunal, resolución legislativa, ¿ya? Decreto legislativo, decreto lo emite el poder ejecutivo, pero con autorización del Congreso. Se trata de normas que deriven de la autorización expresa. El Congreso autoriza al poder ejecutivo para emitir leyes sobre determinada materia, ¿ya? Iniciativa legislativa, los congresistas tienen iniciativa legislativa, los órganos constitucionales tienen iniciativa legislativa, también la sociedad civil tiene iniciativa legislativa, ¿ya? Delegación de facultades, muy bien, jóvenes. Esto es proceso de leyes, órgano de trámite, comisiones, consejo directivo, pleno. El pleno aprueba o rechaza. Vamos a suponer que aprobó un proyecto de ley y es ley. El Poder Ejecutivo tiene determinado tiempo para aprobar, 15 días, y el Poder Ejecutivo de repente dice no, lo devuelve y el Pleno, el Congreso, en otras palabras, aprueba por insistencia. Una ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. ¿Ya? Eso es en resumen. Clave, chicos. Clave, clave. A ver, vamos. Número 1, bueno. Número 2, enano. Número 3, avión. Y número 4, casa. Muy bien, chicos. Gracias por
escuchar. Nos vemos el próximo jueves. Chao, profe. ¿Están profe, o no cuídese. están? Listo, chicos. Nos vemos. Chao, chao.